¿Y si te dijera que la historia más importante de la humanidad tiene un vacío de casi 18 años? Que la Biblia guarda silencio absoluto sobre el período que transformó a un niño judío en el hombre que cambiaría para siempre el curso del mundo. ¿Qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién habló? ¿Y qué secretos de esos años perdidos fueron tan impactantes que la historia decidió callarlos? Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque aquí revelamos secretos prohibidos que pueden cambiar la manera en que miras la Biblia y la historia de Jesús. Y escucha bien, si ves este video hasta el final, vas a conocer una verdad que muy pocos se atreven a contar, una pieza del rompecabezas que podría sacudir tu fe y abrir tu mente. Ahora, cierra los ojos por un instante e imagina la escena. Jerusalén, año 8 de nuestra era. En el templo, un niño de 12 años sorprende a los maestros más sabios con sus preguntas y respuestas. Los evangelios lo describen como lleno de sabiduría y gracia, pero después de ese episodio, desaparece de la historia. Silencio. Un salto narrativo. Cuando lo volvemos a ver, casi 18 años después, ya no es un niño, ni siquiera un joven anónimo. Es un hombre que camina hacia el Jordán, seguro de su destino, cargando una autoridad que nadie entiende y que incluso Juan el Bautista reconoce sin dudar. ¿Qué ocurrió entre esos dos momentos? ¿Dónde estuvo Jesús durante los años que la Biblia calla? La historia oficial guarda silencio, pero ese silencio grita. Graba estas palabras. En la historia de cada gran hombre, el mundo siempre olvida su desierto. Muchos estudiosos llaman a este período los años perdidos de Jesús. No porque él se hubiera perdido, sino porque nunca se escribieron detalles sobre su vida en esos años. Los evangelios parecen haber hecho un salto intencional, como si alguien hubiese decidido que lo que pasó en ese tiempo debía quedar entre él y Dios. Pero los ecos de la historia, los rumores que sobrevivieron en tradiciones orales y los fragmentos de textos antiguos insinúan que esos años fueron todo menos vacíos. Imagina al joven Jesús caminando por senderos de tierra, dejando Nazaret atrás. El aire del desierto levanta polvo, el sol quema su piel y sus ojos miran el horizonte con una mezcla de determinación y soledad. No es un simple viaje. Cada paso es un retiro espiritual, un aprendizaje silencioso, una preparación para enfrentar un destino que aún pocos podían imaginar. Algunos antiguos relatos, descartados por la historia oficial, sugieren que Jesús viajó en busca de conocimiento y encuentro con Dios de maneras que el mundo no estaba listo para escuchar. Se habla de retiros prolongados en el desierto, de contacto con comunidades espirituales como los esenios de Qumran y de aprendizajes secretos que lo prepararon para su misión. Nada de esto está claramente registrado en los evangelios canónicos, pero el eco del misterio sigue allí como una puerta entreabierta en la historia. Piensa en esto. Un niño que impacta a los sabios del templo desaparece de la narrativa por casi 2 décadas. Cuando regresa, su mirada ya no es la de un joven común y sus palabras cortan las almas como espadas invisibles. Algo ocurrió, algo que transformó su corazón, su mente y su espíritu. Algo que la historia decidió envolver en silencio, como si hubiera sido demasiado sagrado o demasiado peligroso para ser contado abiertamente. Y aquí es donde el misterio se vuelve más profundo. ¿Qué habría pasado si la Biblia hubiese contado cada detalle de esos años? Nuestra fe sería la misma. ¿O conoceríamos un lado de Jesús que cambiaría para siempre la historia de la religión y del mundo? Esta es solo la primera puerta que estamos abriendo.
En la próxima parte, vamos a explorar por qué la Biblia guarda silencio sobre estos años y qué pistas históricas y espirituales sobreviven en manuscritos olvidados y tradiciones antiguas. Te advierto, lo que descubrirás podría hacer que mires la vida de Jesús como nunca antes la habías visto. El silencio de casi 18 años en la historia de Jesús no es un simple vacío. Es un silencio que grita, un espacio en la narrativa que parece diseñado para provocar preguntas. Entre el niño que asombró a los sabios del templo y el hombre que apareció en el Jordán para ser bautizado por Juan, la Biblia calla. Pero todo silencio tiene un eco, y este es el eco de un misterio que ha inquietado a creyentes y estudiosos por siglos. ¿Por qué los evangelios callan este periodo? Lucas, que es el evangelista más detallado sobre la infancia de Jesús, termina la historia del niño de 12 años con una frase breve. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Después de eso, nada. Casi 2 décadas se desvanecen en la oscuridad de la historia hasta que de repente vemos a Jesús adulto caminando hacia el Jordán, como si hubiera surgido de la nada. Los primeros cristianos no ignoraban este vacío. Los evangelios fueron escritos décadas después de los hechos, y algunos ya se preguntaban qué había pasado en ese tiempo. ¿Por qué un joven con un llamado tan grande viviría tantos años en la sombra? ¿Por qué ningún testigo dejó un relato, ninguna carta, ninguna línea en los evangelios canónicos? Muchos teólogos creen que este silencio fue intencional, que los autores bíblicos, inspirados por el Espíritu, decidieron no revelar cada detalle de esos años, porque lo que ocurrió pertenecía solo al plan de Dios y al corazón de Jesús. Pero otros, incluyendo historiadores y buscadores de secretos bíblicos, han sugerido algo más audaz, que hubo historias, tradiciones y manuscritos sobre estos años que fueron deliberadamente descartados o borrados. Imagina a Jesús en esos años perdidos. Nazaret era un pueblo pequeño, donde todos conocían a todos. Si él se hubiera quedado allí sin hacer nada notable, la gente lo recordaría simplemente como el hijo del carpintero, un joven piadoso que crecía como cualquier otro. Pero cuando reaparece, los que lo conocían se sorprenden de su autoridad y su sabiduría. Marcos 6:2-3 registra la reacción. ¿De dónde saca este hombre estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Esa sorpresa revela algo importante. Jesús volvió distinto. Había adquirido un conocimiento y una profundidad espiritual que desconcertaban incluso a quienes lo habían visto crecer. Algunas tradiciones orales y fragmentos de textos antiguos intentan llenar ese vacío. Los evangelios apócrifos, escritos entre los siglos II y IV, contienen relatos que, aunque no forman parte del canon, reflejan la curiosidad y la fascinación por los años perdidos de Jesús. Entre ellos, hay sugerencias de que viajó a regiones donde podía aprender de sabios y maestros espirituales. Algunos textos mencionan Egipto, recordando cómo José y María habían llevado al niño allí para huir de Herodes, y plantean que podría haber regresado en su juventud. Otros, más polémicos, sugieren que Jesús tuvo contacto con comunidades ascéticas como los esenios de Qumrán, guardianes de manuscritos y prácticas espirituales que buscaban la pureza antes de la llegada del reino de Dios. Pero hay algo más inquietante. El silencio de la Biblia no es un olvido, es un mensaje. Este período oculto parece enseñarnos que el verdadero poder se forja en la intimidad, en lo invisible, en los años en que nadie aplaude ni registra tu historia. Jesús, en su humanidad, necesitaba ser preparado.
Cada día en esos años perdidos fue un ladrillo invisible en la construcción del hombre que enfrentaría la cruz y cambiaría la historia. Piensa en esto. Si todo hubiera sido registrado, ¿seguiríamos teniendo la misma fe? ¿No habría intentado la gente imitar cada paso externo en lugar de buscar el propósito interno? ¿No habrían convertido esos años en un ritual vacío en lugar de una lección de preparación espiritual profunda? El silencio también protege un misterio mayor. Los fragmentos que sobreviven, tanto en textos apócrifos como en tradiciones orientales, insinúan viajes, aprendizajes y experiencias que desbordaban la comprensión de su época. Algunos escritos antiguos, hallados en bibliotecas monásticas, mencionan un joven maestro judío que viajó en silencio por tierras lejanas, aprendiendo y observando antes de regresar a su pueblo. Aunque los historiadores debaten la autenticidad de estas historias, el vacío en sí mismo es una invitación. El hombre que regresó a Galilea para anunciar el reino no era el mismo que había desaparecido a los 12 años. El desierto de su vida lo transformó en secreto para que su aparición pública fuera un impacto imposible de ignorar. La Biblia no necesitó contar cada detalle, porque su silencio es un espejo para el buscador. En los espacios donde la historia calla, nace la curiosidad, la fe y el deseo de encontrar lo que está más allá de las palabras. Y esta es solo la segunda parte del viaje. En la próxima sección, vamos a explorar las teorías históricas y los textos apócrifos que se atrevieron a romper este silencio, revelando fragmentos de una historia que pudo haber cambiado el mundo si hubiera sido aceptada por la tradición oficial. Quédate, porque lo que viene puede desafiar todo lo que creías saber sobre Jesús y su preparación secreta. Si el silencio de la Biblia sobre los años perdidos de Jesús ya es un misterio profundo, los textos apócrifos y tradiciones antiguas agregan un nivel de intriga que roza lo prohibido. Porque allí, en manuscritos olvidados, sobreviven fragmentos de historias que la tradición oficial decidió no incluir en los evangelios. Historias que sugieren viajes, aprendizajes secretos y encuentros que podrían cambiar la forma en que entendemos la vida de Jesús. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron seleccionados para formar un relato sólido de fe y salvación. Pero no son los únicos textos que hablaban de él. En los primeros siglos del cristianismo circularon docenas de escritos, algunos de los cuales relataban episodios de su infancia y juventud. Muchos de ellos fueron descartados por la iglesia primitiva, considerados apócrifos, palabra que significa oculto o no autorizado, porque sus relatos podían confundir o generar interpretaciones peligrosas. Uno de los textos más fascinantes es el Evangelio de la infancia de Tomás, que describe episodios de Jesús niño realizando actos prodigiosos y hasta controversiales. En uno de sus relatos, el joven Jesús forma pajaritos de barro y les da vida, una escena que conecta con su divinidad creativa, pero que también despertaba temor en los antiguos líderes religiosos, pues mostraba un poder activo mucho antes de su ministerio oficial. Aunque este evangelio no narra en detalle los años perdidos entre los 12 y 30, refuerza la idea de que su vida temprana estaba marcada por momentos que el mundo no estaba listo para conocer. Pero la verdadera polvareda de teorías surge en relatos posteriores y tradiciones orales. Algunos textos fragmentarios hallados en monasterios orientales y en registros históricos de India y Tíbet mencionan a un joven maestro judío que viajó en busca de conocimiento espiritual, que aprendió de sabios y observó rituales antiguos antes de regresar a su tierra natal. Estas narrativas, conocidas popularmente como la teoría del Jesús viajero, sugieren que él
Habría caminado por rutas comerciales, conocido culturas distantes y aprendido en silencio antes de su aparición pública. ¿Son estas historias verdaderas o simples leyendas creadas por la fascinación popular? Los historiadores están divididos. Algunos afirman que no hay evidencia sólida que respalde viajes tan largos, mientras que otros señalan que el silencio de los evangelios deja abierta la posibilidad. Lo que sí está claro es que estas leyendas reflejan una búsqueda universal. Llenar el vacío de los años perdidos con una narrativa que explique cómo un joven de un pueblo pequeño adquirió una sabiduría y autoridad que desconcertó al mundo. Entre los hallazgos más enigmáticos se encuentran los manuscritos de Qumrán, descubiertos en las cuevas del Mar Muerto. Aunque no mencionan directamente a Jesús en su juventud, describen comunidades de esenios, hombres dedicados al estudio de la ley, la purificación ritual y la espera del Mesías. Algunos estudiosos creen que Jesús podría haber tenido contacto con este grupo, aprendiendo prácticas espirituales que luego transformarían su ministerio. No sería una copia ni una influencia absoluta, sino una preparación silenciosa en un ambiente que anhelaba la llegada del reino de Dios. Imagina por un instante ese cuadro cinematográfico. Un joven de túnica sencilla camina por senderos polvorientos, con el sol cayendo sobre el desierto. A lo lejos, una comunidad de hombres vestidos de blanco lo recibe en silencio. En las noches, bajo un cielo estrellado, ellos leen pergaminos, interpretan profecías y escriben en manuscritos que siglos después serían hallados como los rollos del Mar Muerto. Si Jesús estuvo allí, aunque por poco tiempo, ese ambiente habría reforzado su misión y su conexión con el plan divino. Pero hay algo más que vuelve estas teorías tan atractivas como peligrosas. Ellas cuestionan la narrativa oficial. Si Jesús viajó, si aprendió en lugares que la Biblia no menciona, ¿por qué estos relatos fueron silenciados? ¿Temía la iglesia primitiva que la fe se contaminara con interpretaciones de sincretismo religioso? ¿O había experiencias en esos años que eran demasiado sagradas para registrarlas y quedaban solo entre él y el Padre? Lo cierto es que el vacío de la historia sigue siendo un terreno fértil para la curiosidad. Y cada manuscrito hallado, cada fragmento que sobrevive al tiempo, es una chispa que enciende la imaginación de los buscadores. Los años perdidos de Jesús son el corazón de un misterio que late en el silencio, invitando a quienes se atreven a mirar más allá de la narrativa oficial. En la próxima parte vamos a profundizar en cómo estos años silenciosos moldearon a Jesús para cambiar la historia y por qué su regreso a la vida pública fue tan impactante que hasta sus vecinos se preguntaban quién era realmente. Prepárate, porque lo que viene conectará el misterio histórico con la transformación espiritual más poderosa de todos los tiempos. Imagina a Jesús caminando solo por los senderos de Galilea, un joven anónimo para el mundo, pero un elegido para la historia. El viento levanta polvo, el sol quema su piel, y sus pies descalzos pisan la tierra que siglos de peregrinos y profetas habían tocado antes que él. Cada paso que da en esos años perdidos no es casualidad. Son años de formación invisible, donde el hombre se convierte en el maestro que cambiará el mundo. Cuando regresamos al relato bíblico y lo vemos aparecer a los 30 años, algo ha cambiado profundamente. Su mirada ya no es la de un joven curioso, es la de alguien que ha visto, escuchado y comprendido cosas que los demás no pueden imaginar. Cada palabra que pronuncia toca el corazón de la gente, no como un simple sermón, sino como una espada que corta las fibras del alma. Esa autoridad no se aprende en libros ni en discursos humanos. Se forja en el silencio, en la soledad y en los desiertos de la vida.
Los años perdidos de Jesús son como el taller secreto donde se forjó su misión. Así como Moisés pasó 40 años en el desierto antes de regresar para liberar a Israel, y como David pasó años cuidando ovejas antes de enfrentar a Goliat, Jesús vivió un proceso de preparación que el mundo no vio. Piensa en la escena. No hay multitudes, no hay milagros públicos, no hay discípulos todavía, solo un joven que escucha el murmullo del viento en las colinas, que ora en la quietud de la noche y que se enfrenta a las dudas y pruebas de la vida humana. Tal vez, en esos años, caminó por mercados polvorientos, observó la injusticia, escuchó historias de opresión y dolor, y en su corazón comenzó a gestarse la compasión que marcaría cada uno de sus actos en el ministerio público. El silencio también fue un escudo. Durante casi 18 años, Jesús no buscó reconocimiento ni poder. Su anonimato lo protegió del ruido del mundo, permitiéndole fortalecer su espíritu sin distracciones. Porque el verdadero liderazgo, el que cambia la historia, no nace en el aplauso, sino en el desierto donde nadie te ve. Cuando finalmente aparece en la orilla del Jordán para ser bautizado por Juan, su sola presencia provoca impacto. Incluso Juan, que había predicado con fuerza y sin miedo, se estremece ante él. Mateo 3:14 registra su reacción. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Jesús había regresado distinto, cargando en sus ojos el reflejo de años de preparación secreta. Si miramos la historia con ojos atentos, vemos un patrón que atraviesa toda la Biblia. Los grandes hombres de Dios pasan por largos periodos de silencio antes de la acción. El desierto, la soledad y la espera son el crisol donde se forma el carácter. Quien soporta el anonimato y la prueba emerge con una fuerza que el mundo no puede entender. Jesús no fue la excepción. Sus años callados fueron su campo de entrenamiento espiritual, y cada momento vivido en secreto se reflejó en la autoridad con la que habló, en la misericordia con la que sanó y en la determinación con la que enfrentó la cruz. Este viaje silencioso es una lección para todos los que buscan propósito. A veces, Dios trabaja más en los años que nadie ve que en los días en que todos te aplauden. Y el silencio de Jesús nos enseña que el verdadero poder no necesita testigos para ser real. Pero todavía queda un misterio más profundo. Si estos años moldearon al Maestro en secreto, ¿por qué la historia sintió la necesidad de callar tanto sobre ellos? ¿Solo para proteger lo sagrado o también porque hay detalles que podrían cambiar la percepción del mundo para siempre? En la próxima parte, vamos a descubrir por qué estos años fueron silenciados y qué secretos la historia pudo haber decidido enterrar para siempre, conectando este misterio con las razones ocultas detrás del silencio de la Biblia. Prepárate, porque lo que viene pondrá a prueba tu manera de entender la historia de Jesús. Hasta aquí hemos recorrido el misterio de los años perdidos de Jesús, su desaparición de la narrativa bíblica, las teorías sobre su formación espiritual y los ecos de textos antiguos que sugieren caminos que el mundo nunca vio. Pero ahora llegamos a la pregunta que muchos temen hacerse. ¿Por qué estos años fueron silenciados? ¿Por qué la Biblia deja un vacío tan grande en la vida del hombre que cambiaría la historia del mundo? La primera respuesta es protección espiritual. Los primeros líderes del cristianismo entendieron que algunas verdades eran demasiado sagradas para ser expuestas a todos. Si cada paso de Jesús en esos años hubiera sido registrado, el mundo antiguo habría intentado copiar sus actos externos en lugar de comprender su propósito interno, y habría convertido su preparación en un ritual vacío, o peor, en un objeto de idolatría. Pero la segunda razón es más inquietante: control y poder.
El silencio sobre los años perdidos de Jesús protegía la narrativa oficial. En un mundo dominado por Roma y por una religión que temía perder influencia, detalles que mostraran a Jesús en contacto con otras culturas, prácticas o ideas podrían haber generado controversia o división. Los líderes necesitaban que la historia de Jesús fuese clara, directa y sin ambigüedades. Una historia que pudiera unir multitudes sin despertar preguntas incómodas. Y sin embargo, los ecos del misterio sobrevivieron. En tradiciones orales, en textos apócrifos, en rumores de monasterios lejanos, se susurra que Jesús aprendió observando el mundo en silencio, que caminó por tierras extranjeras y miró a los ojos la realidad de los pobres, los enfermos y los olvidados, que sus años ocultos lo hicieron comprender el corazón humano de una manera que ningún libro podía enseñar. Algunos manuscritos fragmentados sugieren incluso que Jesús conoció ideas que resonaban con enseñanzas universales. El valor del silencio, la fuerza de la compasión y el poder de vivir en armonía con la voluntad divina. Esto no disminuye su divinidad, sino que muestra un proceso humano y espiritual profundo, un camino donde Dios mismo, hecho hombre, eligió aprender en secreto antes de hablar en público. Imagina por un momento la escena en ese tiempo oculto. Una noche silenciosa en un desierto lejano, las estrellas iluminando el cielo como un tapiz infinito, y un joven sentado en la arena, con los ojos cerrados, respirando el viento frío, mientras su corazón se eleva en oración. No hay testigos, no hay aplausos, no hay milagros que asombren multitudes, solo el encuentro íntimo entre el hombre y el cielo, forjando en el secreto la fuerza para enfrentar el destino que lo esperaba. El silencio de la Biblia sobre estos años no es un error, es un espejo para nosotros. Nos recuerda que el mundo ve solo los frutos, pero nunca las raíces. Que todo lo eterno se construye primero en lo invisible y que los momentos en que nadie nos ve son los que realmente preparan nuestra historia. Pero este silencio también deja preguntas abiertas que la historia nunca respondió del todo. ¿Hubo fragmentos de su vida que la Iglesia decidió borrar para proteger la fe de posibles confusiones? ¿Qué habría pasado si cada uno de esos pasos hubiera sido registrado en detalle? ¿Nuestra fe sería la misma o el mundo habría visto un rostro de Jesús que aún no está listo para aceptar? Este es el poder del misterio. Invita al buscador a profundizar, al curioso a indagar y al creyente a reflexionar. Y ahora nos acercamos al clímax de este viaje. En la última parte de este video, vamos a conectar el silencio de Jesús con nuestro presente y revelar una reflexión final que puede cambiar tu manera de ver la Biblia y tu propia vida. Porque los años perdidos de Jesús no son solo historia, son una invitación a descubrir lo que Dios puede hacer en los silencios de tu propia historia. Hemos viajado juntos por un misterio que ha intrigado al mundo por siglos, los años que la Biblia calla sobre Jesús. Desde aquel niño de 12 años que dejó a los sabios del templo sin palabras, hasta el hombre de 30 que apareció en el Jordán con una autoridad imposible de ignorar, la historia tiene un vacío de casi 18 años. Un vacío que no es casualidad, sino un silencio que protege algo sagrado. Y ahora, al llegar al final de este viaje, debemos enfrentar la verdad más profunda. El silencio de Jesús es en sí mismo un mensaje. Durante esos años ocultos, Jesús no buscó aplausos ni reconocimiento. Él aprendió, caminó, observó y oró. Forjó su carácter en el desierto, en la soledad y en el anonimato. Y cuando apareció en público, nadie pudo ignorar el peso de su presencia. Su mirada, su voz y su autoridad eran fruto de años invisibles que la historia eligió callar. Imagina por un instante la última noche antes de su ministerio público.
El mundo dormía y un joven de 30 años solo miraba al cielo estrellado. Su corazón latía en silencio, pero su espíritu ardía. Él sabía que el mundo pronto lo conocería, que su mensaje encendería corazones y también provocaría odio, y que su destino final sería una cruz. Pero también sabía que cada lágrima, cada oración y cada paso dado en la sombra lo habían preparado para ese momento. El silencio de los años perdidos nos deja 3 lecciones que trascienden el tiempo. 1. El verdadero poder se forja en lo invisible. Todo lo que el mundo aplaude algún día fue construido en secreto. Jesús nos enseña que los momentos de preparación son tan importantes como los de acción. 2. No todo misterio necesita ser explicado. La Biblia calla no por descuido, sino porque hay verdades que se viven más que se cuentan. Lo que Jesús aprendió en esos años pertenece a su relación íntima con el Padre, y ese silencio es un acto de reverencia. 3. El silencio también es un mensaje para nosotros. A veces, Dios trabaja en los años en que nadie nos ve, y el mundo solo conocerá los frutos cuando llegue el momento. Pero hay un detalle final, una sorpresa para quienes buscan más allá de la historia oficial. Entre los escritos fragmentarios hallados en antiguas bibliotecas monásticas, existe un texto que los estudiosos llaman el testimonio del silencio. No está completo, pero una línea sobrevive. Y en los años que el mundo calla, el cielo habló, y el hombre que escuchó cambió la historia para siempre. No sabemos si estas palabras salieron de un discípulo, de una tradición oral perdida o de un escriba anónimo, pero resumen el corazón del misterio. Los años que la Biblia calla no están vacíos, están llenos de preparación, de encuentros invisibles y de decisiones que moldearon la salvación del mundo. Ahora que conoces este secreto, te hago una pregunta. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo en los silencios de tu vida? Porque tal vez, al igual que Jesús, tus años ocultos están preparando el momento en que tu historia brillará ante el mundo. Comenta, guardián del silencio, si llegaste hasta el final y formas parte de los que se atreven a mirar más allá del velo de la historia. Suscríbete y activa la campanita, porque en este canal seguimos revelando los secretos que la Biblia y la historia casi borraron para siempre. Y recuerda, el mundo solo ve los frutos, pero Dios mira las raíces. Los años que el mundo calla pueden ser el escenario donde lo eterno empieza a escribirse.